Bien. Entonces, la temática para este día tenemos las fuentes y formas de obtener los datos y vamos a conocer también la forma de analizar también los hechos que se han determinado, que se han investigado. En la consultoría, entonces, podemos hacer uso como una forma de obtener información los cuestionarios. Es muy útil y para obtener un número... Perdón, Lick, no se ve. ¿No se ve? La página se ha quedado como estancado en la primera de consultoría empresarial. Gracias por avisarme. Vamos a intentarlo de nuevo. Veamos ahora. Sí, ahora sí, Lick. Gracias. Ok. Sí. Entonces comenzamos con la primera forma para obtener información. Decíamos que es el cuestionario. Y entonces obtenemos a través de esta herramienta un número limitado de hechos sencillos y de un gran número de personas. Y también de otras personas que pueden estar en otras áreas separadas de un mismo edificio o en otro edificio. Por lo general, no son satisfactorios para recopilar hechos que no sean muy sencillos. El cuestionario se puede distribuir con una nota explicativa porque a lo mejor no están concentrados en un mismo lugar las personas aquí. ¿Sí? Sigo viendo la primera diapo, donde Sí. dice agenda. No quiere cambiar, vaya. No sé si soy yo o... No, entonces es probable. Vamos a ver. Hoy sí. Vamos a ver. Entonces decíamos que el cuestionario se puede distribuir con una nota explicativa en la que se solicite que completen y devuelvan a las personas que están haciendo el trabajo de encuestar. Estos pueden formular preguntas a diversas personas y anotar sus respuestas en el cuestionario. En ambos casos hace falta una plena explicación indicando al encuestado por qué se formulan las preguntas, quién las está formulando, qué va a hacer el interrogador con las respuestas y a quiénes son las personas que se les van a preguntar. Antes de preparar un cuestionario, el consultor decide exactamente qué información es la que desea obtener, cómo se va a utilizar y cómo se va a resumir y clasificar las respuestas que se reciban. Luego, prepara preguntas precisas y sencillas que no se presten a la ambigüedad en la medida de lo posible. Se debe solicitar que se responda con un sí o con un no, es decir, preguntas cerradas, o que sea una respuesta numérica, o sea, sencilla de tabular.
Como se soliciten respuestas más largas, quizás sea útil proporcionar una lista de respuestas posibles y solicitar que marquen una de estas. Las preguntas se deben disponer siguiendo un orden lógico con el fin de que cada respuesta conduzca a la siguiente. De lo que se trata es que un cuestionario facilite la obtención de información. Por eso es que se hacen con preguntas cerradas o una lista de posibles respuestas. Otra forma de obtener información son las entrevistas. En la consultoría, estas entrevistas son ciertamente la técnica más utilizada para obtener datos, junto con la recuperación de los datos registrados. Una de las ventajas de formular preguntas durante una entrevista con respecto al empleo de cuestionarios es que cada respuesta se puede poner a prueba y ampliar. Es decir, se puede repreguntar. Las preguntas se complementan y apoyan recíprocamente, se confirman, se corrigen o se contradicen respuestas anteriores. Estas son de las ventajas que presenta una entrevista. Conducen asimismo a hechos que están relacionados, que a menudo revelan relaciones, influencias o limitaciones inesperadas. Vamos a hacer entrada de más estudiantes, han ingresado tarde. Bien. Entonces, la entrevista debe ser flexible y adaptable. Si una sesión de preguntas no consigue obtener los resultados que se esperan, se probará con otra. Las respuestas del entrevistado pueden servir de orientación para este respecto. El consultor aprende no solo de las respuestas directas que recibe, sino también de las deducciones, o sea, hace deducciones y aplica la técnica de la observación. Obtiene opiniones, toma conocimiento de anécdotas, de las actitudes y muy importante observar los gestos que acompañan las respuestas. Al planificar las entrevistas, el consultor determina qué datos son los que desea obtener, de quién, cuándo, dónde y cómo. Cuando hablamos de qué datos, al fijar los datos que necesita, el consultor tiene en cuenta los conocimientos que puede esperar que tenga el entrevistado. ¿A quién se va a entrevistar? Como es obvio, los entrevistados deben estar relacionados con las actividades objeto de estudio. Por ejemplo, con respecto a procedimientos de facturaciones o si el encargado de facturación será la mejor fuente de información para obtener la plena cooperación. Sin embargo, el consultor debe hablar primero con el director de área y solicitar que designe a los informadores. En lo que se concierne al momento de la entrevista, la información obtenida de las entrevistas tiene más sentido si se recibe en un orden lógico. Por ejemplo, si se conocen los productos, es más fácil seguir las operaciones necesarias para fabricarlos. Por consiguiente, las entrevistas deben seguir una secuencia con el fin de que cada una se base en la información derivada de otras. También se puede obtener información mediante reuniones para recopilación de datos. Esta es una posibilidad que consiste en que el consultor disponga de una reunión de naturaleza especial, una especie de entrevista pero colectiva, donde hay varias personas, cuyo objetivo es obtener datos relativos al problema que estamos estudiando. Se debe actuar con mucha prudencia, porque es asimismo posible que en la reunión se pasen a examinar otras soluciones en general o en detalle antes de haber reunido datos suficientes. En la obtención de los datos deben participar todas las personas que tengan relación con el problema que se está estudiando de alguna manera.
A veces el consultor puede sugerir que se incluyan otras personas que no están directamente relacionadas, pero cuya presencia puede ser útil para recopilar los datos. No obstante, una reunión de recopilación de datos no debe ser demasiado amplia. Esto puede inhibir a algunos de los presentes e impedir que compartan información. Tal vez sea preferible prever varias reuniones pequeñas con el fin de crear un clima más cercano, más íntimo, que es esencial para la obtención de datos y celebrar reuniones separadas con personas que no expresan abiertamente sus opiniones en presencia de sus jefes o de otros colegas. Por ejemplo, pueden estar ahí los supervisores o el jefe inmediato y entonces puede limitarles a hablar con franqueza en una reunión en la que esté incluso hasta el director de área o el director de personal presente. Y eso entonces limita la obtención de información. Importante es estudiar la aptitud de los empleados. Las actitudes del personal de la empresa desempeñan un papel muy importante. El consultor está atento a las actitudes al aplicar la técnica de la observación a las operaciones y a los procedimientos en las entrevistas y en cualquier otro contacto que tenga con el cliente y con su personal. Existen además encargos de consultoría que pueden requerir un estudio especial de la actitud de los empleados. Esto puede resultar necesario en proyectos que contienen cambios en el empleo y en las condiciones de trabajo. Si el consultor necesita determinar qué piensa el personal respecto de las condiciones presentes y cómo pudiera reaccionar al cambio, que es probable que se proponga. Por regla general, es más probable que se necesite un estudio en una organización más importante que en una pequeña. Si se tiene la sospecha de que existe una diversidad de opiniones y actitudes, pero el número de personas que están involucradas dificulta la determinación de la importancia relativa de distintas actitudes sin proceder a estudiarlas de una manera sistemática. Si es competente en este sector, un consultor de empresas puede llevar a cabo ese estudio. De lo contrario, necesitará un especialista en investigaciones sociales y del comportamiento de las personas. Un elemento importante a considerar en la recopilación de información son las estimaciones. Toda estimación es provisional y nunca sustituye plenamente a los datos establecidos. El consultor debe considerar la conveniencia de recurrir a estimaciones solo cuando no se dispone de hechos probados o por algún motivo estos son difíciles de obtener. Quienes pueden efectuar las mejores estimaciones o previsiones son las personas que realizan la actividad de la cual se trata, pues tienen un conocimiento directo y además aceptarán más fácilmente propuestas basadas en los datos que ellos mismos han suministrado. Sin embargo, siempre que sea posible, es conveniente obtener las estimaciones de una fuente que sea fiable y que ésta se pueda verificar. El consultor puede aceptar las estimaciones del cliente en varias situaciones. Con respecto a hechos con que el cliente está familiarizado. Por ejemplo, operaciones frecuentes con los equipos o modalidades regulares del trabajo. Sobre aspectos de la situación actual que no es necesario precisar. Por ejemplo, el porcentaje de los costos totales representado por los gastos generales administrativos para decidir si estos costos, por ejemplo, han de controlarse de forma estricta
También se puede obtener estimaciones que sirven para indicar si valdría la pena efectuar otras observaciones. Por ejemplo, incidencia en los desperdicios o en las averías de equipos o el agotamiento de las existencias de productos terminados en la bodega, por ejemplo. También para verificar si los beneficios resultantes de las mejoras deben ser objeto de una medición más exacta. Por ejemplo, ahorros que puedan derivarse de materiales sustitutos o cambio de diseño del producto. También, si el cálculo se puede poner a prueba. Por ejemplo, si las estimaciones de los tiempos de funcionamiento que se utilizan para la planificación y el control de la producción podrían originar un costo del producto que permitiría al cliente vender con un precio justo o con un beneficio apropiado. Entonces, la obtención de toda información por medio de la observación y la medición es una tarea bastante larga y ardua que ocasionaría un largo retraso en la instalación de controles. Sin embargo, los supervisores, los técnicos y los trabajadores pueden proporcionar estimaciones bastante cercanas, exactas, porque conocen los materiales y las actividades. A partir de sus estimaciones, entonces, se puede calcular el costo de un producto. Las estimaciones, vamos a darle ingreso todavía, estudiantes. Vamos a ver, Vivel y Jacqueline. Vale. Entonces, las estimaciones a menudo se refieren a datos relativos a la evolución y a las tendencias que son independientes de la empresa de que se trate, como puede ser los precios en el mercado o como pueden ser las tarifas de distribución, de transporte, o puede incluso los tipos de interés o la inflación. En nuestro país no tenemos inflación porque no tenemos una moneda propia. Entonces, es lo que ocurre en Estados Unidos, le duele la cabeza allá y aquí ocurre otra cosa, ¿verdad? Entonces, muchas de estas estimaciones se pueden obtener de fuentes especializadas competentes, como organismos públicos, instituciones financieras, instituciones de investigaciones empresariales o analistas financieros y de mercado. El consultor debe elegir la fuente externa de estimaciones con suma cautela, con prudencia, teniendo en cuenta que no todas las fuentes son igualmente seguras. Conviene saber cómo se efectuó la estimación. El consultor no debe aceptar nunca ciegamente estimaciones que sirvan de base al cliente para adoptar decisiones gerenciales que sean de suma importancia. Análisis de los hechos. Los datos no se pueden utilizar si no se ha realizado un análisis, cuyo objetivo va más allá de la investigación y la evaluación. La meta última del proceso de consultoría consiste en iniciar el cambio y el análisis de los hechos debe entonces acercarnos a la meta. Una descripción correcta de la realidad, es decir, de las condiciones y los acontecimientos y sus causas, es por tanto solo un aspecto del análisis. El otro aspecto importante es determinar qué se puede hacer. Si el cliente tiene la capacidad potencial para hacer ese cambio y qué beneficios obtendría en el futuro por el cambio previsto. Por consiguiente, no existen límites claros entre análisis y síntesis. La síntesis en el sentido de formar un todo, es decir, un resumen a partir de partes, sacar conclusiones del análisis de los hechos y elaborar propuestas de acción. Comienza en algún momento durante el análisis de los hechos.
El análisis de los hechos se transforma gradualmente en una síntesis. En el trabajo práctico de consultoría, los métodos deductivos y el inductivo se combinan y se complementan recíprocamente, como sucede con el análisis y la síntesis. Antes de someter los datos a las actividades de análisis, es preciso hacer un proceso de corrección y de selección. Esta actividad incluye la verificación de la integridad, así como de la claridad de los registros y de la presentación, la eliminación o corrección de errores y la comprobación de que se han aplicado criterios uniformes, homogéneos, al reunir los datos, a reunir la información. Las verificaciones cruzadas ayudan en algunos casos. En otros casos no existe ninguna posibilidad de hacer esta verificación cruzada y son la experiencia y el criterio del consultor, junto con el asesoramiento obtenido del personal del cliente, los que ayudan a depurar los datos antes de utilizarlos en las actividades de análisis. Otro elemento importante es la clasificación de los datos, y esta comienza antes de que se inicie el descubrimiento de los hechos mediante el establecimiento de criterios. ¿Para qué? Para organizarlos y tabular los datos. Otras clasificaciones y ajustes en los criterios de clasificación se efectúan durante la investigación de los hechos. Por ejemplo, el consultor decide utilizar una clasificación más detallada de los datos de lo que estaba previsto originalmente. Si los hechos se registran de una manera que permita la clasificación múltiple, por ejemplo, haciendo uso de una computadora o de otro tipo. Y entonces, por ejemplo, si estamos analizando las quejas respecto de la escasez de oportunidades de capacitación, solo proceden de ciertos departamentos o de personas de cierto grupo de edades. Entonces, la clasificación debe revelarlo. El consultor puede poner a prueba diversas clasificaciones posibles antes de optar por la más oportuna para fines de su trabajo. Es preciso clasificar tanto la información cuantificada como la de otro tipo. Los principales criterios de clasificación de datos empleados por los consultores son los siguientes. Tenemos el tiempo. El tiempo se refiere a tendencias o los cambios y fluctuaciones periódicas. El lugar se refiere a la unidad o dependencia organizativa y ayuda a examinar los problemas de las diversas partes de la empresa y a idear soluciones relacionadas con las condiciones específicas de cada unidad o dependencia. La responsabilidad se refiere a los hechos y acontecimientos. Este es un aspecto en donde se necesita identificar de quién es la responsabilidad. Es decir, de una unidad o de una dependencia donde se ha producido un hecho. En este caso, el consultor quizá necesite saber cuáles son las dependencias y o las personas que son responsables. A eso se refiere. El otro elemento es la estructura de la empresa y los procedimientos, que son aspectos elementales y fundamentales. Entonces, por ejemplo, procedimientos para manejo de materiales o los que se utilizan para almacenaje de productos o cómo se utiliza la distribución en la planta y equipo. Incluso se pueden clasificar desde muchos puntos de vista
haciendo uso de la estructura de la empresa. Y luego el otro elemento son los factores influyentes. Esta es una etapa preparatoria en el análisis funcional y causal. Por ejemplo, es posible clasificar si hay un paro de máquinas según los factores que las causan, o falta de materia prima, o la interrupción en el suministro de energía, o ausencia de un trabajador, o retraso en la programación, o falta de piezas de repuesto para lograr una reparación a tiempo. A eso se refiere factores influyentes y a eso se refiere la clasificación. En muchos casos, una clasificación sencilla, esta puede ser en función de un criterio, no basta y se recurre a una clasificación cruzada, es decir, que podamos comprobarla. Y combina entonces dos variables. Y pudiera ser que estemos combinando edades con sexo. A eso se refiere, combinar variables. En relación al análisis de los datos organizados, los datos que se han preparado y organizado por medio de las clasificaciones que se han realizado, se analizan para determinar relaciones, proporciones y tendencias, según la naturaleza del problema y el objetivo del proyecto de consultoría. Para analizar los datos se utilizan diversas técnicas. El empleo de técnicas estadísticas es común, es decir, hacer promedios o hacer una distribución de la frecuencia por correlación y regresión. Y se utilizan con frecuencia otras técnicas, entre ellas el uso de modelos matemáticos y técnicas gráficas. El análisis estadístico y otros análisis cuantitativos tienen sentido solo cuando se pueden poner al descubierto relaciones cualitativas, es decir, que podamos asociar dos variables que se puedan medir a través de una correlación. Pero el problema es que la correlación no explica el carácter y las causas de la relación. Hay que considerar estos aspectos. Otro elemento importante es el análisis causal, es decir, este análisis tiene por objetivo descubrir cuáles son las relaciones causales entre las condiciones y los acontecimientos y proporciona un medio para planificar los cambios y las mejoras. Si las causas que han provocado ciertas situaciones, resultados o problemas son conocidas, esas causas se podrán examinar con mayor profundidad y las medidas se podrán concentrar en estas. A medida que avanza el análisis de los hechos, el método del consultor implicará cada vez más una síntesis, ya que éste determinará las relaciones esenciales, las tendencias y las causas. Hará una distinción entre los acontecimientos y los factores fundamentales y secundarios y va a definir los factores y condiciones que habrá que modificar si se quiere cambiar todo un proceso o partes del proceso en la organización, en la empresa. El consultor actúa como un sintetizador cuando piensa en el futuro y ayuda al cliente a definir un programa de acción para preparar el porvenir de la empresa. En la práctica de la consultoría, la síntesis es mucho más difícil que el trabajo puramente analítico. No toda persona tiene el espíritu de síntesis y la pericia para sintetizar. El empleo de la síntesis es probablemente uno de los principales conocimientos que se ha de adquirir por parte de un consultor de empresas. Por supuesto, los consultores no son las únicas personas que pueden tener problemas con la utilización eficaz del pensamiento sintético y del método sintético. La síntesis es el aspecto del trabajo de diagnóstico
que proporciona una vinculación con la fase siguiente del proceso de consultoría, que es la fase de planificación de la acción. Muy bien, jóvenes, esta es la clase de este día y se quedan con la evaluación del material y nos vamos a tener que ver hasta dentro de 8 días porque el martes es vacación, es 15 de septiembre. Así que hasta el próximo jueves, jóvenes. Buenas noches, Gracias, Lick. buenas noches. ¿Hasta cuándo vamos a tener la fecha para este laboratorio? Siempre para el domingo, No, sabadito, sábado. sábado, en la noche, a las Hasta 11. la noche, 12. ¿te parece? Perfecto. Gracias, Lick. Bendiciones. Feliz noche. Buenas Gracias, noches. Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.